Om, Om, Om. Paz, luz, amor en todo el mundo. Paz, luz, amor en todo el mundo. Paz, luz, amor en todo el mundo. Saludos a todos. Quería hoy presenciar unas ideas sobre unas nociones erróneas que dicen especialmente maestros de non-dualidad. Grandes maestros como Swami Shivananda han declarado, han dicho claramente qué es el ego, qué es la práctica, qué es el despertar, qué es la iluminación. Han explicado mucho sobre las prácticas, han hablado sobre las prácticas, qué es la práctica, por qué la hacemos, qué conseguimos a través de la práctica. Y todo esto es también mi propia experiencia. Pero en el oeste, según mi comprensión, los maestros han hecho un lifting a las enseñanzas tradicionales y verdaderas. Y dicen cosas que, según mi experiencia y mi comprensión, no son correctas. Y estas nociones erróneas pueden confundir a la gente que no conoce, que quiere empezar su camino espiritual y escucha tantas varias ideas sobre la espiritualidad, entonces puede muy fácil estar en confusión. Yo quería aclarar unas cosas sobre la naturaleza del ego, la práctica espiritual, el despertar y la liberación. Para mí estas ideas son muy importantes, porque todo el trabajo que hacemos, todo el trabajo espiritual, tiene que ver con la disolución del ego, y esto lo hacemos a través de las prácticas. Y el objetivo final del trabajo espiritual, del camino espiritual, es la liberación. Entonces, para mí, estos conceptos para ellos que quieren, que buscan el camino espiritual, hace falta tener ideas muy claras sobre estos conceptos, sobre la naturaleza del ego, las prácticas de la liberación, todo esto. Entonces, para mí es muy importante para todos tener un conocimiento correcto y una comprensión correcta, para no confundirnos. Entonces, empiezo con la naturaleza del ego. ¿Qué conceptos yo creo que son erróneas? Primero, hay unos que dicen que el yo o ego, denominamos parte de nuestra psicología que nos hace identificar con el cuerpo, lo llamamos yo, ego, egoísmo, da igual la palabra. Pero hablamos sobre esta parte de nuestra psicología con la cual estamos identificados, nos identificamos, y la cual, este ego, esta parte, lo cual nos hace identificar con el cuerpo y la mente. Dicen
que el yo o ego es un pensamiento, o es el pensamiento yo, ego, o el pensamiento ego, lo cual es falso. El ego no es un pensamiento, lo digo claramente. Ok, cada uno tiene sus ideas, pero para mí esto es tan claro como el sol en un cielo despejado. El ego no es la palabra o el pensamiento ego o yo. La palabra yo y ego son solo símbolos. En general, todas las palabras, todos los pensamientos son solo símbolos, nada más. Toda la humanidad, todos los seres humanos en la Tierra tienen yo, ego, pero hay 2000 diferentes idiomas y en cada idioma el ego tiene diferente nombre. Pero no existen 2000 diferentes egos. El ego es una cosa, una energía cristalizada, podemos decir, en nuestra psicología, con cierta vibración. Eso es el ego. Es una energía con cierta vibración. Y lo denominamos yo o ego. Segundo, dicen unos que el yo es la identificación con los pensamientos. Primero, el yo es un pensamiento. El yo no es un pensamiento. Segundo, segunda idea falsa. El yo es la identificación con los pensamientos. ¿Qué es el correcto? El ego es lo que se identifica con los pensamientos. El yo o ego o egoísmo es el factor que se identifica con los pensamientos. No, el ego no es la identificación con los pensamientos, porque para suceder identificación hace falta dos cosas. Dos cosas se unen, se identifican, entonces tenemos identificación. Cuando decimos, ellos que dicen, es que el ego es la identificación con los pensamientos, ¿qué es lo que se identifica con los pensamientos? El nada. Hace falta dos cosas. Entonces, el ego se identifica con los pensamientos y nos hace sentir que los pensamientos somos nosotros, que los pensamientos son verdaderos o reales, aunque sean solo pensamientos, formas mentales. No son ni la realidad ni la verdad. Entonces, el ego o yo no es la identificación con los pensamientos. El ego es lo que se identifica con los pensamientos y en general el yo o ego es lo que crea todas las identificaciones. Identificación principal es con el cuerpo físico. Nosotros sentimos que somos el cuerpo físico. ¿Qué produce, qué crea esta identificación con el cuerpo? El yo o ego. ¿Qué es el ego? Energía de un tipo, de una frecuencia y una vibración. Tercero, cuando buscamos el yo, no lo encontramos. Por supuesto que lo encontramos. Podemos percibir y observar el yo o ego como cualquier otra emoción o cosa, objeto sensorial. Sí que podemos. Por supuesto, el ego inferior, porque el ego tiene diferentes aspectos. Yo lo clasifico en el yo inferior, no solo yo, también otros. Según las gunas hay tres aspectos, el yo sádvico, el yo tamásico y el yo rajásico. Pero ya que el yo sádvico es luz
y el yo rajásico y tamásico es oscuridad, yo prefiero clasificar el ego según las gunas como el yo sádvico y el yo rajaso-tamásico. Es más correcto para mí. Porque el yo sádvico nos ayuda a vivir con armonía, amor, paz y caminar hacia la liberación. Y al contrario, el yo rajaso-tamásico nos impide, no solo impide, es el problema, no, es el yo inferior o rajaso-tamásico, nos hace sufrir, nos hace identificar con el cuerpo, con los pensamientos, con las emociones, con los objetos sensoriales, con nuestra mujer, con los hijos, con el coche, con la casa, con el país, con todo. Y nos hace apegar a todo eso y nos hace sufrir. ¿De qué manera sufrimos? Sufrimos a través del enojo, la ira, la rabia, el miedo, de todas formas del miedo, de todas formas de depresión, de tristeza. Eso es. Y el sufrimiento tiene que ver con el ego inferior. Entonces, el ego inferior, dicen, no podemos percibirlo porque cuando lo buscas, no lo encuentras. Por supuesto que lo encuentras. Hace falta hacer una observación más cuidadosa. Es seguro que el ego unas veces se esconde, porque el ego inferior es la inconsciencia de nosotros mismos. Y no quiere el ego, ¿cómo se llama? El ego no quiere, ¿cómo se llama? No quiere que lo vemos. Porque si lo vemos, si estamos somos conscientes del ego, si no somos. Si fuéramos conscientes del ego, entonces podemos disolverlo. Y por eso, no solo el ego como yo, como esta sensación de yo, pero en todas sus formas, el ego se esconde cuando lo buscamos. Porque no quiere que estemos conscientes de ello, que seamos conscientes de ello. Eso es. Pero ya que el ego quiere expresarse constantemente para disfrutar de los objetos sensoriales, no puede esconderse para siempre. Y especialmente cuando se expresan en nosotros emociones, impulsos, deseos, ¿quién tiene estos deseos? El ego. Entonces se expresa. Entonces cuando sentimos ira, cuando se manifiesta en nosotros la ira, también se manifiesta el ego. ¿Por qué? Porque el ego y la ira no son dos cosas distintas. La ira es una expresión del ego mismo. La energía que llamamos ego, que nos hace identificar con el cuerpo y sentir que el cuerpo soy yo, se expresa, no tiene una individualidad, aunque es una energía, esta energía tiene varias ramas, varias expresiones, es una multitud. Por eso en la enseñanza de Gnosis lo dicen claramente que el ego es una multitud, es una pluralidad de muchos pequeños egos. Aunque todos estos pequeños egos, según mi experiencia, son interrelacionados y conectados. El ego es como un árbol, podemos decir, que tiene como base la sensación, una energía, la base de la sensación, el cuerpo soy yo, esta sensación de yo, y también esencialmente es desear, es deseo. Y todo esto se despliegue como todas las demás ramas. Ira, odio, impaciencia, miedo, depresión, celos, avaricia, gustos, disgustos, atracciones, aversiones. Todas estas ramas son expresiones del ego mismo. Entonces sí que podemos observar el ego como cualquier otra cosa. Es un objeto en nosotros. Lo que observa es el buddhi. El buddhi en lo cual se refleja la conciencia misma, tiene esta capacidad de observar lo que pasa en nuestra psicología. Entonces, sí que podemos observar el ego.
sí que podemos observarlo como cualquier otra cosa. Sí que unas veces y muchas veces se esconde para impedirnos observarlo, conocerlo y disolverlo. El ego es la inconsciencia en nosotros y no quiere ser conscientes de ello. Nosotros, el ego, nos impide constantemente. Quiere constantemente engañarnos para sobrevivir y seguir en sus maneras. ¿Qué son sus maneras? Deseos, desear. Otra cosa sobre el ego. El ego sobre las emociones. Las emociones son reacciones del cuerpo físico. No, las emociones son vibración de energía vital psíquica. Te repito, las emociones no son reacciones del cuerpo físico en lo que experimentamos. Son reacciones de energía vital psíquica. Y esta vibración de energía vital psíquica afecta la energía vital física y la energía vital física afecta los tres bioenergías y a través de estas bioenergías y el prana físico, el cuerpo físico reacciona. Entonces, un ser humano tiene diferentes niveles. No es tan simple que dicen los non-dualistas. Cuerpo, energía, mente y conciencia. No. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas y todas estas cosas están interrelacionados y el uno afecta lo otro. Y el uno afecta a todos los demás. Lo que pasa en el cuerpo afecta a la energía vital física y esta afecta a la energía vital psíquica y la energía vital psíquica afecta a la mente pensante y también el intelecto. Entonces, toda la cadena es así. Cuerpo físico, energía vital física, energía vital psíquica, mente emocional, mente pensante y también mente que tiene que ver con las percepciones sensoriales, que es la misma, que se llama manas. Este manas tiene varias funciones. Y al final tenemos el intelecto. Más allá de esto es el cuerpo causal, pero no hablamos tanto para el cuerpo causal, ya que no podemos trabajar mucho con esto. El trabajo interior, el trabajo psicológico, espiritual, tiene que ver más que nada con la mente. Y podemos influir, por supuesto, la mente, el cuerpo causal. Pero el trabajo que hacemos lo hacemos a través de la mente. Por eso enfocamos más en la mente, en la energía, en las emociones, los pensamientos, etc. Entonces, las emociones claramente no son reacciones del cuerpo físico. Las reacciones del cuerpo físico suceden porque cuando vibran las emociones, significa que vibra el prana vital psíquico y estas vibraciones afectan el prana vital físico, lo cual afecta el cuerpo y las tres bioenergías. Y tenemos estas reacciones en el cuerpo físico. También el prana vital psíquico, las emociones, afectan la mente pensante y el intelecto. Entonces, podemos decir que en la mitad hay las emociones, la mente emocional y el prana psíquico, lo cual afecta por abajo el prana físico, las tres bioenergías y el cuerpo físico, y por arriba afecta la mente pensante y el intelecto. Y disfunciona todo el sistema que llamamos ser humano, disfunciona debido a estas emociones llamadas negativas o inferiores. El problema en nuestra psicología no son los pensamientos, no la mente sufre, la mente es una víctima del cuerpo vital
y el ego vital. Lo que yo llamo ego inferior rajas o tamásico y lo que llama Sri Aurobindo ego vital, lo cual tiene como función esencial desear placeres sensoriales y en general experiencias sensoriales. Nos impulsa constantemente este ego inferior para conectar a través de los sentidos con los objetos sensoriales. Eso es. Y este funcionamiento es constante. Constantemente queremos algo o no queremos algo. Queremos conseguir algo o queremos evitar algo. Esta función del ego vital o rajasotamásico es constante. Por supuesto, este ego inferior tiene relación, ¿cómo se llama? Tiene un aspecto vital emocional, un aspecto mental y un aspecto intelectual. Quiero decir que el ego inferior funciona a través, usa o utiliza las energías vitales y emocionales, utiliza las energías mentales del pensamiento y utiliza las energías y los funcionamientos, las funciones del intelecto. Y desorganiza todo. Es un desastre en nosotros, el ego inferior es un desastre. Lo que es el bueno en nosotros es el ego superior, que no tiene que ver esto con el ser, que llaman, porque muchos también denominan la conciencia que somos, nuestra naturaleza divina, como ego superior. No, el ego superior es también ego, no es ser, no es conciencia, es el ego sádvico. Y su naturaleza es de sattva, de luz. El sattva es podemos decir, la energía más sutil en la manifestación. Y el ser divino, la conciencia, que necesita un instrumento para expresarse, se expresa a través de esto yo sádvico y a través del intelecto y la mente sádvicas. El instrumento de Dios dentro de un ser humano es el ego superior o el ego sádvico, que es la luz. Es cuando la mente está en un estado sádvico, es en armonía, lucidez, agudo, inteligente, armoniosa. Y cuando está en un estado rajasusamásico es impaciente, pasionante, distraída, estúpida, oscura, densa, destructiva, tiene todas las cualidades que nos hacen sufrir. Entonces, termino con esto, las emociones no son reacciones del cuerpo físico, son reacciones del cuerpo sutil, o lo dicen unos astral, mejor, sutil, porque el cuerpo astral usan esta palabra de diferentes maneras. Entonces, para que no os confundéis, mejor, más preciso, las emociones son vibraciones energéticas de prana psíquico, energía vital psíquica, y de la mente emocional. Y a través del prana físico y las tres bioenergías afectan el cuerpo y el cuerpo reacciona con palpaciones de corazón, con estrés muscular, con contracciones musculares, con sudor, no sé qué. Reacciona con contracciones en el estómago, y alta presión en el sangre. Sí, estas reacciones no son físicas y corporales, y también hay reacciones de prana, de energía vital física. Está perturbada, las emociones perturban también la energía física, los pranas, que hay 5 pranas: prana, apana, udana, samana, dhyana. Cada prana, hay un prana, pero tiene 5 y más, pero
Digo solo los fundamentales. Estos 5 pranas, cada uno tiene una función. Y cuando las emociones vibran, específicamente las emociones negativas, perturban este prana, estos 5 pranas. Y estos 5 pranas, ya que son responsables para el funcionamiento correcto del cuerpo, cuando no funcionan bien, entonces el cuerpo no puede funcionar bien. Y si expresamos constantemente y estamos bloqueados con emociones negativas, entonces constantemente el prana físico está perturbado, entonces las 3 bioenergías están perturbadas, entonces se crean lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Vamos allá. Entonces, la práctica fortalece el ego. Dicen los neoadvaitas, no hace falta práctica porque ya somos consciencia. El ego es algo, un fenómeno, lo cual no podemos percibir, que es un error, es falso. Podemos percibir, lo he dicho antes. Sí que podemos percibir el ego. Yo lo hago. Entonces, si yo lo hago yo, todos. Y no lo digo solo yo. No es mi invención. Pero ya que puedo yo, todos pueden percibir y observar el ego. Entonces, dicen, no hace falta práctica. Unos, no todos, unos. ¿Por qué? Porque ya somos la conciencia, no somos el ego. Y el ego es un fantasma, no existe. Es ego inexistente. El ego no existe, que es algo falso. Han confundido ellos, están tan confundidos y usan las palabras de una manera errónea. Ok, la única realidad es la conciencia absoluta, porque siempre existe, no ha nacido nunca y no va a morir. Y no cambia, es inmóvil, no se mueve, es sin cambio, sin espacio, sin tiempo, sin nada. Existe aquí, ahora y siempre. Impregna todo, lo llena todo. Y es la causa original de todo. Esto es la verdad absoluta, es lo único que existe verdaderamente en este sentido. Pero no podemos negar la existencia del universo, ya que existimos en un universo y percibimos este universo a través de la mente y de los sentidos. Y negar este universo como no existente es una locura. Podemos decir que esto no es verdadero. Vale. Es ilusorio. Vale. Podemos decir muchas cosas. Pero que no existe. Entonces, ¿qué es lo que vivimos ahora? Ahora no me escucháis. ¿No me ves? ¿No me veis? ¿Qué es lo que veis? Algo que no existe. ¿Y quién es lo que lo percibe? La mente. ¿Quién es el núcleo de la mente? El ego. No hay experiencia sensorial sin ego. Entonces, sí que el ego no es algo verdadero en todos los sentidos de la palabra, pero que no existe. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué factores que hacen todas estas, ¿cómo se llama? Malas cosas en el mundo? ¿Quién mata 60 billones de animales, de vacas, para satisfacer su palato? ¿Quién? ¿Quién hace las guerras? ¿Quién hace todo este lío en este mundo? Que vamos a destruir, según mi comprensión, este mundo no tiene pues, fecha de caducidad. La tercera guerra mundial es muy cerca y el catástrofe total también. Y no lo digo solo yo. Dice mi maestro Herakan Bhagavatar Babaji que estamos muy cerca a una destrucción tan brutal que muchos países van a desaparecer en las aguas de los océanos. Tan brutal. Pero aún así, todos lo vemos bien. Todas las cosas van bien. Más o menos.
tenemos unos problemas. Entonces, ¿quién hace estas cosas? La violencia que existe en todas las partes, la explotación de las mujeres, de los niños, la pobreza que hay en todas las partes del mundo. ¿Quién lo hace esto? Un yo inexistente. Es una locura. Entonces sí que el yo existe, pero no es verdadero, claro. Es un fenómeno como todo lo demás. Todas las formas que existen en el universo son un fenómeno. Todas las formas que existen en el universo son creadas, tienen como fundamento las tres gunas, sattva, rajas, tamas. Son la material, ¿cómo se llama? Fundamental de todas las formas que existen. Y más allá de esto, son los 5 elementos útiles, los 5 elementos gruesos y la energía vital. Y lo que llamamos mente también es energía y elementos y gunas. Todo lo que existe en el universo tiene como materia fundamental las tres gunas, los cinco elementos útiles, los 5 elementos gruesos y la energía, el prana, es lo que llaman prana, la energía vital, en todos sus aspectos, porque la energía vital tiene muchos aspectos diferentes. Entonces, el ego, que es también un fenómeno en el universo, tiene que ver con las tres gunas y los elementos. Entonces, si el cuerpo existe, no es real, pero existe, es un fenómeno. No podemos negar la existencia del ego, ni de la ira, ni del deseo, ni del miedo, ni de nada. Todas estas emociones existen, aunque sean fenómenos, aunque no sean reales en el sentido pleno de la palabra, existen y los vivimos. Vivimos el miedo, vivimos el ego, vivimos la ira, lo vivimos. Negarlo es una locura. Podemos negarlo en el sentido de que no existe realmente como la conciencia, que el ego, a través del trabajo espiritual, podemos disolverlo y desaparece para siempre. Entonces sí, no podemos matar la conciencia, correcto. El ego sí que podemos. Y por eso hacemos las prácticas espirituales, para disolver este ego que nos hace sufrir y nos hace identificar con el cuerpo y con esta dimensión 3D. Y vivimos como prisioneros en esta dimensión 3D. Entonces, sí que el ego existe, sí que podemos observarlo como cualquier otra cosa. Aunque, repito, no tiene una existencia absoluta, es un fenómeno, como todo, como los planetas, como las estrellas, como el cuerpo, como la mente, como las emociones, como los pensamientos, como los objetos sensoriales, son fenómenos, pero existen. ¿Sabéis qué es lo que no existe? Yo no tengo cueros. ¿Veis mi cabeza? ¿Tengo cueros? No tengo. Esto es algo que no existe. ¿Puedes ver en el cielo un flor en el cielo? No, porque las flores crecen en la tierra. No hay flores. Esto es algo inexistente, no existe. Esto es lo que no existe. Todo lo demás que percibimos existe, pero es un fenómeno, tiene una existencia relativa, no absoluta, y tiene principio y fin. Y por eso decimos que al final no existe, al final. Pero el momento que nosotros vivimos algo, no podemos decir que no existe. Entonces, si existe el cuerpo, existe el ego. Existen las emociones, los pensamientos, los objetos, todo. Más allá. Las prácticas espirituales, entonces, no hace falta hacer prácticas porque ya somos la conciencia y el ego es algo inexistente, no tiene sentido. Porque todos los maestros nos han dicho hacer prácticas
excepto los neoadvaitas, los neodualistas, que son más iluminados que Krishna, que Buda, que Jesucristo, que Sivananda, son más iluminados. Entonces, para ellos no hace falta práctica. Para mí me parece una anécdota esto. Entonces, las prácticas hacen falta hacer prácticas para disolver este ego. Y hay diferentes caminos, diferentes prácticas, métodos, acercamientos, no hay duda. Según la madurez, el destino, las capacidades, la idiosincrasia de cada uno sigue su camino y llega al final. El final es la liberación de una manera muy única para mí. Para mí hay tantos caminos como los aspirantes. Cada uno sigue un camino muy individual, muy especial. Entonces, ¿qué más sobre el ego y esas prácticas? Dicen que el ego, primero dicen que no existe, pero después dicen que el ego se fortalece a través de las prácticas. Porque ¿quién hace las prácticas? El ego. Entonces dicen, si haces las prácticas espirituales, entonces fortaleces el ego, porque el ego es que hace las prácticas. Entonces, en vez de liberarte, te atas más en el ego, que también es una falsa idea. No tiene sentido. Probablemente ellos que dicen esto no han hecho práctica y no tienen ni idea qué son las prácticas. Y por eso hablan de esta manera. Por supuesto, cuando uno empieza la vida espiritual, está muy identificado con el ego. Y esto es inevitable. Entonces, empezamos a hacer las cosas a través del ego. Pero practicando, poco a poco, las varias prácticas que hacemos, este yo inferior se debilita y se aumenta este yo sátvico, la mente sátvica, lo cual tiene la capacidad de ver las cosas como son y no como imagina el ego inferior. Aquí no quiero explicar mucho en esto, hacer un análisis para explicarlo con detalles, pero en general, lo que pasa es que sí que el ego inferior está involucrado, entonces uno puede sentir orgulloso porque es una persona espiritual o no sé qué, sí, pero poco a poco con las prácticas, este yo se debilita. Y si estamos sinceros y realmente queremos la liberación y la verdad, entonces, a través de la autoobservación constante, poco a poco vemos estas ¿cómo se llama? Expresiones del ego inferior. El orgullo, la avaricia, la codicia, todas las cosas estas. Y si somos sinceros, lo disolvemos gradualmente. No hay fast food espiritualidad. Porque hay también unos que dicen, ok, en 2 días despertar, en 2 horas, ven a mí. Pues sí, no sé cómo se llama. Venga, que vengáis a mí, no sé cómo se llama ahora, me falta la palabra. Y en 2 horas te voy a ayudar a despertarse, todos. Otra mujer de India decía que voy a despertar la Shakti Kundalini en unas horas, en unas horas de práctica. Todos juntos, 200, 300 personas, en una. ¡Qué estupidez! Y qué ignorancia! Y la gente los confía a ellos, porque el ego quiere un despertar y una iluminación tan fácil, en 2 horas, en 2 días, en 2 semanas. El ego nos autoengaña constantemente. Y si creemos estas cosas, nos perdemos más y más.
no hay tantas tal cosas como estas. Entonces, el ego, Sivananda dijo, es mejor que hacer práctica con ego que no hacer práctica. Porque si no haces práctica, vas a aumentar el ego. Esto es seguro. Si no hacemos práctica, significa que seguimos vivir inconscientemente y seguimos identificándonos con todo. Entonces, lo que aumenta el ego es vivir inconscientemente y identificarse con todo. El ego se aumentó a través de las experiencias sensoriales y con las identificaciones y los apegos con las experiencias sensoriales. ¿Y qué es la práctica espiritual? Retirar la atención y la mente de las experiencias sensoriales y más que nada de los placeres y dirigirla dentro en la conciencia. Entonces, ¿de qué manera puede aumentar el ego? Entonces, es mejor que no hacemos práctica y seguir identificándonos con los objetos sensoriales. Eso es la receta para no aumentar el ego. Pero el ego se aumenta a través de este proceso. Porque nos identificamos y queremos constantemente experimentar objetos sensoriales. Eso es. Y la práctica espiritual hace el contrario. Con la renunciación y del desapego y el desapasionamiento, desapegamos de las experiencias sensoriales, desapegamos de los pensamientos y las emociones y dirigimos la atención dentro. Entonces, ¿cómo se aumenta el ego? Sí, en principio, en los primeros años, que ya estamos tan identificados con el ego inferior, el ego se involucra en las prácticas. Es inevitable, pero esto no es un problema, es un obstáculo. Pero es algo natural, no puede suceder de otra manera. Entonces, y poco a poco este ego se debilita y aumenta el ego y la mente sátvica, y a través de la mente sátvica disolvemos más y más y más el ego inferior. Hasta que la mente se hace capaz para meditar o autoindagar constantemente, y cuando estamos meditando profundamente, el ego no puede funcionar. Todas las prácticas tienen como objetivo final las meditaciones profundas y los samadhis. Y en las meditaciones profundas y en los samadhis, el ego no puede funcionar. Y cuando podemos mantener los samadhis profundos, que se llaman nirvikalpa samadhi, el ego se disuelve para siempre. Eso es. Tan simple. Lo han dicho claramente los maestros. No quiero citar ahora los versos y las palabras de los maestros, pero es así. Si queréis, podéis encontrarlo en mi sitio web, en mi blog, Advaita Atma Yoga. Aquí tengo las citas de Maharshi, de Sivananda, de Shankaracharya, que dicen que en profundo Nirvikalpa Samadhi, el ego se disuelve para siempre. No hay otra manera. Entonces, sin práctica, el ego es seguro que seguirá viviendo y nos producirá sufrimiento. Entonces, el ego se fortalece a través de las prácticas, no es correcto, es falso. Y no hace falta práctica, es erróneo, es falso. ¿Qué más? El despertar, el reconocimiento de la conciencia. Somos la conciencia, realmente, fundamentalmente, somos consciencia. Pero a través del ego, el ego nos hace identificar y creemos y sentimos, no solo creemos, sentimos que somos el ego y sentimos que somos el cuerpo y la mente, la persona. Entonces, hace falta parar estas identificaciones. En las enseñanzas tradicionales lo dicen, que tenemos 5 envolturas, los llaman envolturas, cosas en sánscrito, Anamaya cosa, Pranamaya cosa, Manomaya cosa
Vignamaya cosa, Anandamaya cosa. 5 cosas, 5 envolturas. Y estos son como capas de la conciencia y nos impiden cuando están impuras, esto nos impiden realizar que somos la conciencia, estas envolturas, cuando están impuras, no cuando están puras, porque sin mente, eso está bien, pero después. ¿Qué son estas envolturas? El cuerpo físico, la energía vital, con todos sus aspectos, el manas, la mente exterior, podemos decir, el buddhi, el intelecto, y Anamaya cosa es el cuerpo causal. Estas son las 5 envolturas. Los dicen en la Advaita Vedanta. Otros usan una diferente manera. No pasa nada, para mí no es tan importante esto. El importante es que estas envolturas, nosotros, debido a las energías ogunas, rajas y tamas y el ego inferior, nos identificamos con estas envolturas y creemos que somos estas. Creemos que somos el cuerpo, la energía, la mente, etc. Aunque somos la conciencia pura. Entonces, para realizar que somos la conciencia, hace falta parar las identificaciones con las envolturas, con todo eso. Y ya que el factor que crea las identificaciones es el ego, entonces lo más importante es desidentificar de este ego y, como Mahasi lo dice, buscar la raíz, el fondo de este ego, que es la conciencia misma. Y a mí, esto era para mí, cuando yo empecé a observar el ego, esta sensación que soy yo, el cuerpo soy yo, soy esta persona, entonces poco a poco pude ver cómo funciona el ego, cómo me identifico con el cuerpo, con la mente y todo eso, observando esta sensación del yo. Entonces, aunque estas envolturas, que la mente más que nada, el ego y la mente, nos impiden realizar que somos la conciencia, nos impiden cuando son impuras. Cuando la mente se vuelve pura sátvica a través de muchos años de práctica, que se hace lúcida, se convierte en una mente lúcida, esta mente nos permite realizar que somos la conciencia y nos permite vivir la paz profunda, la dicha profunda, la libertad y la plenitud profundas. Sin mente no podemos experimentar nuestra naturaleza verdadera. Y también unos maestros neoadvaitas dicen que la conciencia no necesita una mente para ser consciente de ella misma. Pero los maestros Landis, como Nisargadatta y Sivananda, dicen que no se puede. Porque si no era así, también los animales, las plantas y las rocas pudieran ser autoconscientes. Pero no es así. No es así. La conciencia misma no actúa. Es inmóvil y necesita un instrumento para expresarse. Y este instrumento es la mente del ser humano. Y más concretamente el buddhi, el parte más importante, podemos decir, aunque todo es importante porque todo funciona como una totalidad. No puede funcionar el buddhi solo, hace falta el cuerpo, la energía y todo. Pero para la realización del ser, para que despertemos y para dar cuenta que somos la conciencia, hace falta este buddhi específicamente. Pero hace falta un buddhi puro.
lo dicen claramente, no tengo aquí las citas, están todos los textos de las enseñanzas tradicionales. Sí que la mente es un obstáculo, pero la mente pura nos permite discernir y vivir y despertar y reconocer que somos la conciencia misma. Si no era así, si no fuera así, entonces todos los animales, los gatos y los perros, serían todos iluminados. Serían todos iluminados. ¿Son? No son. Ok, dicen en un estado más natural porque no tienen este ego paranoico que tenemos nosotros. Pero nada más. El ser humano, como, ¿cómo se llama? Una creación, tiene esta diferencia grande de los demás seres que habitan la Tierra. Tiene este buddhi, lo cual nos permite realizar que somos la conciencia. En realidad, la conciencia misma se reconoce, se autorrealiza. No es correcto, las palabras aquí son muy limitadas. Es difícil expresar. Pero lo que quiero transmitir es que hace falta un buddhi puro, un buddhi puro, un intelecto puro para vivir. Un espejo, es como un espejo. Para ver nuestra cara en un espejo hace falta que este espejo es limpio. Si hay mucha humedad o no sé qué, no me sale la palabra ahora, que es oscuro, hay materiales en el espejo, no podemos ver la cara claramente. Lo mismo pasa con nuestra psicología y la conciencia. Si nuestra mente, y específicamente toda la mente, y el buddhi, que es el factor más importante, no es pura, no está pura, sádvica, no puede reflejar claramente la paz, la dicha y la plenitud que somos. La paz, la dicha y la plenitud existen, ya existen, porque son, podemos decir, características, no es correcto, pero es una manera de decirlo. La paz, la dicha es la naturaleza de la conciencia, pero para vivirla esta paz hace falta un espejo claro, y esto es el buddhi en nosotros. Y si el buddhi es claro, sátvico, entonces podemos. Si no es, no podemos. Ya que en el buddhi, en la mente en general, hay las tres gunas, rajas, tamas y sattva, solo cuando prevalece por un tiempo, por un rato, podemos decir, el sattva, entonces podemos tener en estos momentos vislumbres de la paz y la dicha. Pero para vivir la paz y la dicha constantemente hace falta eliminar las gunas, rajas y tamas de la mente y todas las tendencias egoístas llamadas y las emociones negativas que que su naturaleza es rajásica y tamásica. Las cualidades sádvicas no nos impiden vivir la paz y la dicha. No son contradictorias, no son un problema. Pero todas las tendencias egoístas y las emociones negativas nos impiden vivir la paz aquí y ahora y la plenitud y la libertad que somos aquí, ahora y siempre. ¿Qué más? Dicen unos que la comprensión y el reconocimiento es despertar, no es despertar. Es muy fácil para todos, o casi para todos, reconocer este silencio interior. Si una persona escucha una, dos, tres veces o, ¿cómo se llama? Lee unos libros que hablan sobre este tema, sobre el silencio interior, qué es esto, etcétera, etcétera, muy fácil puede reconocer este silencio. Pero esto no es despertar. Ok, podemos usar también la palabra despertar de varias maneras. Podemos dar en la palabra varios sentidos. Pero el despertar, podemos decir, de todos los sentidos de la palabra es, ¿qué es? Que intuitivamente nos damos cuenta que somos este silencio
Y no somos este yo y este cuerpo y la mente. Y hay un cambio de identidad. Y esto sucede. Reconocer solo que el silencio interior lo hace el ego. Yo soy la persona que dirijo mi atención dentro, entonces puedo ser consciente de este silencio. Y esto no es despertar, eso es fácil para todo. Y la práctica tiene que ver con esto. Reconocer primero este silencio y a través de prácticas meditativas, podemos decir, y de autoindagaciones, mantener la conexión con este silencio lo más posible. Y de desidentificar del yo, del cuerpo, los pensamientos y las emociones. Hasta que llega el momento que a través de la práctica y la disolución de las tendencias egoístas, etcétera, etcétera, y la meditación constante en este silencio, hasta que llega este momento que desidentificamos de la mente y lo vemos como un objeto exterior, y llega también el momento que sucede, no podemos provocarlo voluntariamente, que sucede, por supuesto hacen falta las prácticas, pero sucede el despertar. ¿Que el despertar qué es? Es un darse cuenta, una realización intuitiva que somos la conciencia misma y no somos el cuerpo, el yo y la mente. Y hay un cambio de identidad. Y aún así, esto no es liberación. También confunden el reconocimiento con el despertar y con la liberación o iluminación. Liberación, iluminación y autorrealización son la misma cosa. No son tres diferentes estados. Liberación, autorrealización, iluminación son la misma cosa. Hablan, no son la misma cosa, hablan sobre la misma cosa. El despertar no significa, no significa con el despertar el ego no se disuelve totalmente, sigue. Al menos esto es mi caso y también he leído mucho para la mayoría de las personas que tenían un despertar auténtico, porque muchos dicen despertar el reconocimiento, que no es despertar. Y muchos dicen el despertar como iluminación, que no es iluminación. La mayoría, casi todos, después del despertar, el ego en todas estas personas ¿cómo? Siguió, existe, no desapareció el ego. Entonces, pero hablo sobre mi caso. Después del despertar que sucedió hace 10 años, yo seguí mi práctica espiritual para disolver el ego, pero cuando sucede el despertar tienes una perspectiva muy diferente. Estás ya relajado porque ya has encontrado lo que eres, has desidentificado del ego y todas las estructuras, aunque existen, pero no estás tan identificado con ellos, con estas estructuras egoístas y este condicionamiento. Pero hace falta seguir el trabajo, porque si no lo sigues, si no lo digo solo yo, lo dice Shankaracharya en su libro Vivekachudamani, que los sabios, si no están atentos, pueden caer, y si se caen, no puedes subir de nuevo. Es tan difícil subir si no estás cuidado. Para mí, un gran ejemplo es Osho. Osho tenía un despertar y era un sabio, pero según mi experiencia, lo que he visto en su vida, se cayó. Y hacía todas estas cosas malas. Un sabio no hace estas cosas. Entonces, el despertar no significa que ya somos liberados. Podemos caer en la inconsciencia muy fácil. Y lo digo por propia experiencia, por mi propia experiencia. Muy fácil. Si no estás atento, si crees que eres ya liberado, y si crees que el ego es algo no existente, como lo dicen unos, estás ya metido en un gran lío. Si te interesa la liberación,
Si no te interesa, ok. Si no os interesa, ok. Puede seguir cada uno como quiera. Pero pensar, imaginar que es ya liberado, es una gran fantasía. Los liberados eminan unas energías, vibraciones lúcidas, pacíficas, que no podemos imaginar. Yo tengo esta experiencia, que es un iluminado real. Tiene una vibración inimaginable. Todos ellos que hablan no vibran vibraciones lúcidas. Son personas normales, un poco avanzados, la mayoría, no todos, la mayoría. Un poco avanzados, sí, pero ya está. Un maestro liberado es la luz, Dios mismo encarnado en un cuerpo. Tan simple. Entonces, el despertar no es liberación, no es iluminación. ¿Qué es liberación, iluminación y autorrealización? Cuando el ego disuelve totalmente, disuelve totalmente todas sus ramas, los deseos, la ira en todos sus aspectos, los miedos de todos los aspectos, la codicia, la avaricia, los apegos, los gustos, los disgustos y todo. Y también sus granos que existen en el cuerpo causal, cuando el ego muere totalmente y cuando la mente en general y el Buddha específicamente se convierte en pura luz, igual que la conciencia a través de la meditación continua, constante, incesante, que se convierte lúcido el Buddhi, igual que la conciencia, entonces este mente libre del ego en todos sus aspectos y lúcido como la conciencia es una mente liberada. Y disfruta sin parar, sin interrupciones, sin nada, constantemente la dicha, la paz y la libertad de Dios. En realidad, esta mente es Dios mismo en expresión. Esta mente es una mente liberada, iluminada, que se llama un Buda, una mente crística o una mente búdica. Esto es liberación. Entonces, en este mundo que vivimos ahora hay muchos iluminados. No quiero decir nombres, porque hay maestros que en su satsang sucede que muchos se iluminan. Que me parece una broma tan brutal. Y sí, todos como conscientes somos libres. Esto es correcto. Pero esto no cambia la realidad que nuestra mente está esclava del ego, de las tendencias egoístas, de los deseos, apegos, miedos, etcétera, etcétera. Ok, si no tienes ningún tipo de miedo, ningún tipo de deseo, ningún tipo de ira, ni lo mínimo, entonces puedes pensar, porque no es seguro, pero puedes pensar que puedes ser iluminado. Yo no soy. Hasta ahora. Vamos a ver qué quiere Dios. Entonces, ¿qué más sobre las erróneas, las falsas ideas sobre la espiritualidad, el ego, las emociones, las prácticas, el despertar? ¿Qué más? Yo creo que todo lo que quería decir lo ha dicho en general. ¿Y para qué he dicho todas estas cosas? Porque para mí es importante ¿para qué? Para las personas, para los aspirantes sinceros. Personas sinceras, los aspirantes sinceros, que realmente buscan la verdad y la iluminación original, ¿cómo se llama? Verdadera. Y no imaginar iluminaciones y liberaciones que no existen. Solo para esto, para decir lo que realmente es. Por supuesto, cada uno es libre no aceptar lo que digo. A mí me da igual. Yo no quiero engañar a nadie. Yo quiero decir las cosas tal como son y las cosas las digo como los maestros verdaderos los dicen. No tengo nada de, ¿cómo se llama?
de ganar de estas palabras. Entonces, puedo decirles, ok, hago unos cursos, entonces puedo ayudaros a despertar en 2 semanas. Puedo. Entonces, ven a mí, ven a mí, venid a mí. No, esto es una mentira. Cuando el alumno, el aspirante, está tan preparado, entonces es posible que unas palabras de un maestro, ¿cómo se llama? Provocar el despertar. Pero ya el alumno es listo, está listo, preparado. Pero la mayoría, esto es para unos pocos. Para la mayoría hace falta práctica. Yo estoy en este camino 27 años en práctica y muchos antes leyendo libros. Ok. Tenía interés, leía libros, pero prácticamente no hacía tantas, casi nada. Unas pocas prácticas, pero... Y en práctica estoy metido en la práctica desde 1992. Casi 27 años. Y gracias a Dios tengo una experiencia amplia, podemos decir, mi experiencia propia, y he estudiado, no he leído, he estudiado muchas, no muchas, pero, ¿cómo se llama en español? Unas, no bastantes. Unas enseñanzas, algunas enseñanzas importantes que existen en este mundo, y tengo una, ¿cómo se llama? Una vista global. He estudiado, digo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo no quería engañarme? Porque es muy fácil esto, para engañarnos es muy fácil. El ego dice cosas extrañas, imaginarias. Entonces, para mí, y termino con esto, hace falta, por supuesto, primero, más que nada, un sed ardiente para conocer la verdad o realizar la verdad. Un sed ardiente. Sin esto, sin motivación, no podemos hacer nada. Eso es la base, el fundamento. Y más allá de esto, hace falta conocimiento correcto, comprensión correcta y práctica sistemática, sincera, diligente. Estos 3 son importantes, porque si no tenemos conocimiento correcto, entonces podemos pensar cosas que no existen, entonces no hace falta práctica, no tengo ego, el mí no existe. Ya he escuchado unas personas dicen, y yo ya he disuelto el ego en mi previa vida, aunque es metido en el ego. El ego dice, es una gran historia este ego. Entonces podemos engañarnos muy fácil. Entonces hace falta conocimiento correcto, comprensión correcta, que no es fácil, porque podemos leer enseñanzas y no comprenderlas bien. Hace falta mucho tiempo. Estudiar, reflexionar, estudiar y practicar. Estudiar hasta que la mente poco a poco se vuelva sátvica, y cuando la mente se vuelve sátvica, podemos entender y comprender las cosas bien. En el principio, nuestra mente es en general rajásico-tamásico, y solo unas pocas veces está en estado sátvico, porque las gunas se alteran, se mueven en la mente y prevalece unas veces el rajas, unas veces el tamas, unas veces el sattva, pero ya que como porcentaje hay más rajas y tamas, los momentos rajas o tamásicos son mucho más que los sádvicos. Prevalecen los momentos y no solo los momentos, y las cualidades rajas o tamásicas en nosotros. Y pocas veces la mente funciona en sattva. Entonces, por eso el camino espiritual en su principio es muy difícil, porque tenemos
poca sattva, mucho tamas y rajas. Y estas energías, y además las creencias erróneas, y la falta de discernimiento, y la capacidad pequeña que tenemos a ver las cosas tal como son, de percepción las cosas tal como son, todo esto nos impide tener una comprensión correcta. Y por eso hace falta paciencia, hace falta confiar a los maestros y siempre no escucháis, también a mí, no, si quieres, no aceptáis lo que digo por default, ¿cómo se llama? Por defecto correcto. Buscáis, te lo digo, escucháis lo que digo, ok. Puedes buscar qué dicen los maestros, pero no los maestros en general, maestros verdaderos, que son, seguro que son maestros, como Sivananda, como Maharshi, como Sankaracharya, como Ama, estos maestros, ¿qué dicen ellos sobre estas cosas, sobre el ego, hace falta práctica? Porque lo que dicen los maestros en oeste, dicen muchas cosas. Ok, a ti te gustan, las cosas te gustan, porque si te dicen no hace falta práctica, es muy bueno para el ego. No hace falta disciplina, ni práctica, ni hacer nada, ya soy consciencia, ¿para qué? Toda la parte. ¿Para qué poner en incomodidades mi ego? que quiere seguir como una manera de comodidades y placeres y sensaciones agradables. Pero el camino espiritual no es así. Estas son fantasías también. No es un tralalalalalalala. Y solo para pocos. Cuando la mente ya está sádvica y hemos disuelto muchas de las tendencias egoístas, sí, que la vida vivimos más en alegría, en paz, etc. Pero esto, cuando llega a estos momentos, estamos en este nivel, que nuestra mente ya está, prevalece el sattva. Sí, cuando prevalece sattva, el sufrimiento y el dolor y todo eso ya es un pasado. Pero hasta que lleguemos a este estado de sattva, no es fácil, mis hermanos. Y no escucháis todos la gente que dice, muy fácil, yo voy a darte una práctica y vas a tener resultados fácil. Las prácticas los hacemos nosotros. No se hacen por sí mismos las prácticas. Nosotros damos vida a las prácticas. Nosotros damos nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestra concentración, nuestra energía da ¿cómo se llama? Vida en las prácticas. Por supuesto que las prácticas son necesarias y funcionan. Pero ¿por qué no funcionan para todos? Y funcionan, ¿por qué pocos llegan a la liberación, aunque hacen las mismas prácticas? Hacen mantras, oraciones, rituales, bhakti, devoción, no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros damos vida. Nuestra actitud tiene gran importancia. Nuestra sed. ¿Cuánto sed? ¿Cuánto entusiasmo tenemos? ¿Cuánto resistencia? Paciencia, tenacidad. ¿Cuándo buscamos las prácticas para corregir lo que hacemos erróneamente, para corregir la práctica, para desarrollar la práctica? Hace falta interés, hace falta entusiasmo, hace falta práctica constante y sinceridad. Hace falta dedicación y devoción. Que la única cosa que nos interesa es esto. Si os interesa otras cosas también, no podéis llegar a la liberación. Es imposible. Lo mismo que conmigo. Si la mente está interesada, le interesan las cosas del mundo, no puedes llegar, porque la mente, cuando se muere, muere el mundo también. La mente ve en todas las partes la conciencia, el Brahman, lo que llaman Brahman. Todo parece como Brahman. Ahora vemos formas separadas
que nos gustan, no nos gustan, nos atraen, sentimos aversión, nos apegamos, deseamos, queremos disfrutar esto, disfrutar todo. Esto es el mundo del ego. Simplemente es el mundo del ego. Y esto crea muchas más complicaciones con las relaciones, depresión, ansiedades, insatisfacción, vacío existencial, relaciones conflictivas, muchas cosas. ¿Qué es la base? Desear, deseo, placer. ¿Qué placer? ¿Qué placer? Sexual. Eso es el engaño de los engaños. El placer sexual es la matriz de todo sufrimiento, de todo empieza del sexo. Cuando éramos niños, éramos ¿cómo se llama? Inocentes. ¿Por qué? Porque no jugábamos tanto con los genitales. Eso es. Y esto no, creo que no gusta a mucha gente escuchar esto. Pero esa es la verdad. El mal uso de la energía sexual nos ha caído en este sufrimiento. Eso es. Y todos los demás deseos, ¿cómo se llama? Llegan después. Entonces, te deseo, ya termino aquí la presentación. Para mí es importante que tengáis conocimiento correcto y conversión correcta y practicar en base de este conocimiento y esta conversión. Os deseo paz, luz, amor y armonía en vuestra vida y resultados en vuestra práctica. Que tengáis resultados. Saludos a todos.